Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy voy a resolver una prueba técnica para el puesto de programador o desarrollador de cualquier tipo semi-senior. Una prueba técnica que suele aparecer en entrevistas de trabajo para desarrolladores que quizá no son tan juniors, ¿de acuerdo? Así que muy atento, no te pierdas ni un segundo de este vídeo porque la vamos a resolver y sobre todo lo más importante es que te la voy a explicar paso a paso, desde cero y al detalle, explicándote cada una de las líneas de código que vamos a escribir para resolverla, ¿de acuerdo? Y si quieres verme resolver y explicándote cómo se resuelven más de 70 pruebas técnicas de código reales que te van a aparecer en tu próxima entrevista de trabajo, en tu próxima entrevista con pruebas técnicas, que yo mismo en las empresas que he trabajado he visto cómo se las poníamos a muchos candidatos que querían entrar a trabajar con nosotros y que sin duda es un entrenamiento intensivo total para que puedas superar este tipo de ejercicios, retos de código y pruebas técnicas, pues para eso tienes este curso que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo que se llama Máster en Pruebas Técnicas con 70 ejercicios nuevos de código, ¿de acuerdo? Y justo ahora tiene una promoción activada para que te salga súper ultra barato. Y ahora vamos a resolver la prueba técnica para el puesto de programador semi-senior que nos atañe hoy, ¿de acuerdo? Es una prueba técnica genérica para todo tipo de programador, no es específica de un framework o de un lenguaje y no es específica para desarrollo web simplemente, sino que puede suceder esta prueba técnica en cualquier puesto de ingeniería de software o de programación, ¿no? Así que vamos a resolver la prueba técnica, muy atento, pero antes de tocar el código te voy a dar unas pequeñas advertencias. Escucha. Son advertencias que debemos tener en cuenta porque también serán preguntas comunes que me hará mucho la gente, así que lo explico en esta clase y ya está. Lo primero que te tengo que decir es que los ejercicios son completamente en español por fines didácticos, es decir, todo el código lo haré en español, nombres de variables, de funciones, comentarios de código, todo lo haré en español. ¿Para qué? Para que lo entienda todo el mundo, porque todo el mundo que va a ver este curso es hispanohablante. Pero en la vida real yo te recomiendo que cuando estés haciendo una prueba técnica o cuando estés programando en tu trabajo, programes en general en inglés. ¿De acuerdo? Así que yo hago los ejercicios en español para que todo el mundo los entienda y los comprenda a la perfección, ¿de acuerdo? Pero si yo estuviera en mi trabajo o haciendo una prueba técnica, pues lo haría y lo resolvería el ejercicio en inglés, ¿no? Por decirlo así. Luego, aparte, también los ejercicios son nuevos y completamente diferentes a los del máster en lógica de programación, que fue un curso que saqué hace un tiempo en el cual hago 50 ejercicios y 50 pruebas técnicas de lógica de programación, ¿de acuerdo? Esos ejercicios y los de este curso son completamente distintos. De hecho, este curso tiene un nivel más avanzado que ese. En general, aunque los ejercicios también tienen una dificultad aleatoria, es decir, hay ejercicios más sencillos y otros más complejos. Pero quiero que sepas que todos los ejercicios son completamente diferentes a los del máster en lógica de programación, completamente nuevos y que nunca se han visto antes en ninguno de mis cursos, ¿de acuerdo? Así que lo tengas claro, estos 70 ejercicios son 70 nuevos ejercicios y diferentes a los que puedes encontrar en cualquiera de mis otros cursos, ¿vale? También es recomendable hacer un test por cada ejercicio, es decir, aplicar TDD en cada ejercicio que vayamos haciendo. Eso siempre se valora positivamente en una entrevista técnica, etc. Pero nosotros no vamos a estar haciendo en cada ejercicio un test porque si no alargaríamos artificialmente el contenido del curso. Entonces el tema de los tests lo explicaré al final del curso, en la última sección, explicaré cómo hacer tests, cómo aplicarlos y cómo hacerlos para aplicarlo en los ejercicios que vayamos resolviendo cuando tengamos alguna prueba técnica o simplemente cómo hacer testing en general, ¿no? Eso lo explicaré al final del curso. Además, todos los ejercicios son genéricos, es decir, completamente genéricos. Los puedo resolver con JavaScript, con PHP, con C, con Java, con Python, con cualquier lenguaje de programación. Por tanto, tú podrás usar el lenguaje de programación que tú quieras, tu lenguaje favorito. Yo en mi caso voy a usar JavaScript porque es el lenguaje más común, más popular, más demandado laboralmente y además es de los que más uso yo. Pero al ser ejercicios genéricos los podré resolver todos con cualquier lenguaje de programación, porque además la ejecución siempre va a ser en la consola y el resultado que vayamos a devolver será siempre por la consola, no será ninguna interfaz visual ni nada raro. Además, la dificultad es completamente aleatoria, igual que la dificultad que te puedes encontrar en una prueba técnica de la vida real puede ser que sea más sencilla, más compleja, puede ser que algunas te parezcan a ti más difíciles y otras te parezcan más fáciles y a otro al revés, es decir, la dificultad es completamente aleatoria. Y además te tengo que comentar también otra cosa, y es que puede ser que tú resuelvas el ejercicio de una manera y realmente te dé el resultado válido. Y esto es porque puede pasar. Hay muchas soluciones válidas para un mismo ejercicio, muchísimas soluciones válidas. Así que no te preocupes si tu solución es distinta a la mía, lo importante es que el resultado y el código esté lo mejor posible, ¿de acuerdo? O esté lo más aproximado a lo que nos dice el enunciado de cada ejercicio. Así que estas son las advertencias más importantes, por favor tenlas en cuenta a la hora de hacer cada ejercicio y el curso para evitar pues malentendidos y tal. Bien, y ahora vamos con el enunciado, muy atento
porque te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. Crea una función que convierta un número romano a un número decimal. Es decir, que tendré la función romano entero y le pasaré un número romano y me lo convertirá a decimal. En el primer caso, si le paso xv palito, 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 me saca 18. ¿De acuerdo? Y si le paso, por ejemplo, a la función cxx, me va a sacar 120, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a tener esa función, le pasaré un número romano, me lo convertirá a un número entero, ¿ok? Así que esto es lo que vamos a hacer. Bien, y ahora coge tu teclado y coge tu ratón, porque ahora sí que sí vamos a resolver esta prueba técnica para el puesto de programador semi-senior. Suele aparecer en ese tipo de entrevistas técnicas, ¿no? Suscríbete y atento a la explicación porque vamos a resolverla paso a paso. Primero me voy a definir mi función, que se va a llamar romano a entero, y le voy a pasar un número romano. Entonces los pasos que vamos a seguir para resolver este reto son los siguientes. Lo primero que voy a hacer es declarar un objeto que va a ser una especie de tabla con los símbolos de los números romanos y sus correspondientes valores numéricos. Es decir, voy a crear objeto con números romanos y sus correspondientes valores numéricos normales. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es crearnos una constante que se va a llamar tabla romanos, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer aquí es tener una clave y un valor. La clave va a ser la letra del número romano, por ejemplo la m. ¿Ok? Y la m va a ser el equivalente a 1000 en número decimal normal. Luego tendré el cm, por ejemplo, y esto va a ser equivalente a 900 en número decimal normal. Luego tendré d, y esto va a ser equivalente al número 500 en número decimal normal, ¿no? Tendré cd, que esto va a ser 400. Luego tendré c, que va a ser 100. Tendré xc, que va a ser 90. Tendré l, que va a ser 50. Tendré xl, que va a ser 40. Tendré también la x, que va a ser 10. Tendré la ix, que va a ser, bueno, o palito x, como quieras llamarlo, que va a ser 9. Y luego tendré, por ejemplo, v, que va a ser 5. Tendré iv, que va a ser 4. Y tendré i, que va a ser pues 1, ¿no? Sin una equivalencia de números romanos a número decimal no vamos a poder resolver el ejercicio. Entonces, con esta equivalencia, sabiendo cuáles son los números romanos y su número decimal normal, pues ya vamos a poder hacerlo relativamente fácil, ¿no? Ahora, debemos crearnos una variable para ir almacenando el resultado que se vaya calculando. Es decir, crear variable para almacenar resultado. Eso lo vamos a hacer ahora. Luego vamos a recorrer el número romano carácter a carácter, ¿de acuerdo? Recorrer número romano letra a letra, ¿vale? Entonces, en cada iteración del bucle, lo que vamos a hacer es comprobar si el carácter actual es el último o si el valor del siguiente carácter es menor o igual al actual. Si se cumple esta condición, simplemente vamos a añadir el valor del carácter actual al resultado, o sea, el valor que tiene, ¿no? Por ejemplo, imagínate que sacamos la L, pues el valor que tiene la L en este índice de contenido pues sería 50, ¿no? Entonces es lo que le vamos a sumar al resultado, ¿no? Es decir, vamos a hacer la comprobación ahora después, ¿no? Es decir, si el carácter, si la letra actual es el último o es la última, o si el valor del siguiente carácter, para eso tendremos que sumar 1 al índice, es menor o igual al del actual, el valor como tal, pues entonces añadimos el valor al resultado. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer dentro de cada iteración. Y si no, es decir, si el valor siguiente al carácter es mayor al del actual, significa que se trata de un elemento compuesto, por decirlo así. Es decir, por ejemplo, el número ix, que sería un elemento compuesto, por ejemplo, para representar el 9, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos que restar el valor del carácter actual al del resultado que tenemos, ¿no? Lo vamos a ver ahora porque lo vamos a entender muy fácil, ¿no? Es decir, si no, lo que vamos a hacer es restar el valor del carácter de la letra actual al resultado, ¿ok? Si no se cumple la primera condición. Y ya por último tendré que ya fuera del bucle devolver el resultado. ¿Ok? Me voy a crear la variable para almacenar el resultado, que va a ser una variable que se va a llamar resultado y va a estar inicializada a 0 porque va a ser el valor. Y luego por último la voy a devolver también por aquí, voy a hacer return resultado.
Bien, ahora el truco está en ir recorriendo cada uno de los elementos e ir actualizando la variable resultado. Lo primero que vamos a hacer es recorrer cada una de las letras de los números romanos, es decir, voy a hacer un for. Y lo que voy a hacer es tener un contador que sea i, que sea 0, que esté inicializado a 0, y mientras que la i sea menor al número total del número romano, a romano.length, pues entonces lo que voy a hacer es i ++ para ir iterando en el bucle. Es decir, que aquí voy a abrirme las llaves y voy a generarme un bloque de código aquí para recorrer todo esto. Es decir, que yo ahora mismo si hago un console.log de romano y de su índice también, por ejemplo, vas a ver que tengo acceso perfectamente a cada uno de los números romanos que tengo en mi objeto. Vamos a verlo, porque de hecho voy a ejecutar mis funciones por aquí abajo. Voy a ejecutar estas dos, copio, pego por aquí, guardo y voy a ejecutar node ejercicio 40. ¿Ok? Ejecuto y veo que me saca x, 0, v, 1 y tal, ¿vale? Si lo hacemos con el primer ejemplo solamente, vamos a ver que me va a sacar, ok, x, v, i. Es decir, estoy recorriendo todas las letras y luego me saca los índices de esas letras, ¿no? El índice 0 en el string sería la x y así correlativamente. Entonces yo puedo accesar cada una de esas letras usando su índice, como estamos viendo, ¿no? Pero imagínate que quiero sacar el valor de cualquiera de estos números, es decir, de cualquiera de estas letras. Es decir, guardo por aquí, ejecuto. Imagínate que quiero sacar el valor que tiene la x, el valor que tiene la v, la i. Imagínate que lo quiero sacar. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues es tan sencillo como utilizar la tabla romanos y pasarle como valor, ¿de acuerdo?, romano i. Y esto accedería a la clave, es decir, si estoy recorriendo x, por ejemplo, pues esto sería lo mismo que hacer tabla romanos.x y acceder al elemento x de aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera podemos sacar también el valor que tiene cada uno de esos elementos en el objeto. X tiene el valor de 10, V el valor de 5 y así correlativamente, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos bastante información de cómo hacer la suma, porque realmente lo que tengo que hacer en el resultado es ir sumando todos esos números. Lo que pasa es que hay muchas veces que muchos de los números romanos son combinaciones de varios números, entonces a lo mejor la IV no es lo mismo que VI. Entonces, si le pongo IV, sí me va a sumar. Si yo hago la suma, por ejemplo, de todos estos elementos, es decir, si yo le sumo aquí al resultado, si yo hago resultado más igual y le sumo este valor de aquí, ¿de acuerdo? Para que veamos el resultado final que tenemos, ¿ok? De hecho, lo que voy a hacer también es utilizar un console.log por aquí para que veamos el resultado final que nos devuelve. Console.log. A lo mejor en este caso si nos devuelve el resultado bien, si nos devuelve 10. Vamos a ver, si ejecuto, me devuelve 18, fíjate, porque me suma 10 más 5 más 1 más 1 más 1. Y me está devolviendo 18. Si te das cuenta me devuelve 18, entonces en este caso está bien el ejemplo, es decir, 10, 5, 1, 1, 1 y es 18. En este caso no lo suma bien, ¿vale? Entonces en este caso sí nos valdría este ejemplo, sí nos valdría perfectamente, pero imagínate que yo le paso en lugar de este valor, si le paso, fíjate, si le paso x y v, que por ejemplo x y v estaríamos hablando de que x sería 10 y IV sería 4. ¿Qué va a pasar si ejecuto el programa? Veo que me saca el 10, el 1 y el 5. Aquí veo que realmente la combinación IV no me la pilla como 4, sino que me la pilla como 5, como estás viendo. Por tanto, me suma 16 cuando debería ser 10 y 4, 14. ¿Ok? Eso es lo que debería ser. Entonces, para estos casos es para los que tenemos que aplicar la condición que te he explicado ahora. Es decir, esta suma la podemos hacer cuando se cumpla esta condición. Es decir, cuando se cumpla que la letra actual es la última, o si el valor del siguiente carácter es menor al del actual, entonces añadimos el valor del resultado. Es decir, la condición que quiero hacer es la siguiente. Hago un if y compruebo si la i es igual al último elemento del número romano. Es decir, si es, por ejemplo, la v, por ejemplo, ¿no? En este caso. Quiero comprobar si es el último elemento. Pues ¿cómo lo hago? Pues haciendo romano.length y como la longitud es 4 y el último elemento, su índice es 3, pues le resto 1. Entonces le resto 1 por aquí, ¿vale? Entonces, solamente si es el último elemento del número romano o
si en la tabla de números romanos el siguiente valor, es decir, si en la tabla de romanos, el siguiente valor de romano i, es decir, el siguiente valor, si estamos haciendo romano i, accediendo a la tabla, por ejemplo, imagínate que estamos accediendo a L, pues por ejemplo el siguiente elemento sería XL, que sería 40. Pues si le sumo 1 a L, por ejemplo, estaría en el siguiente índice. Entonces le voy a sumar 1 al índice. Si el siguiente elemento, de acuerdo, bueno, aquí le sumo el 1. Si el siguiente elemento de la tabla de números romanos es menor o igual al elemento actual, es decir, a este elemento de aquí, tabla romanos i, ¿ok? Si es menor al actual, el siguiente elemento, pues entonces significa que sí puedo sumar este elemento de aquí. Es decir, esto significa que si por ejemplo estoy en la L, ¿no? Y quiero sumarle 50, pues si el siguiente elemento a la L es 40, significa que este número es el correcto, ¿de acuerdo? Porque este es menor, ¿ok? Y el siguiente elemento es menor o igual a este elemento de aquí, es 40, es menor, ¿no? Entonces lo puedo sumar sin problema porque sé que es 50. Y luego también correlativamente con esto, si detecta el XL, es decir, haciéndote el ejemplo un poco más gráfico aquí en el ejemplo que tenemos, si por ejemplo el siguiente elemento a la X, que es la Y, es menor a la X, entonces sumamos 10. Pero si en este elemento, cuando lleguemos a recorrer 1, si el siguiente no es menor, entonces significa que no puedo sumar esto, porque entonces estaría con un elemento compuesto que sería el IV, ¿no? ¿Comprendemos ahora? Es decir, si el siguiente elemento al elemento que estoy recorriendo actualmente no es menor, significa que este no lo puedo sumar individualmente. Lo tengo que sumar en conjunto con la I y la V, ¿ok? Vale, entonces lo que estamos haciendo aquí es comprobar esta condición. Le voy a dar un Enter, de hecho, para que lo veamos un poco mejor por aquí. Entonces, abro las llaves y voy a hacer la suma, en el caso de que se cumpla, que sea un número que yo deba sumar directamente, ¿no? Pero si no, en el else, lo que voy a hacer es restarle el valor de la letra actual al resultado. Es decir, lo que voy a hacer es que a resultado, le resto, le hago un menos igual, le resto a lo que ya había, el número actual que estoy recorriendo, este número de aquí. Eso significa que si yo el 10 lo detecto que es mayor al siguiente número, ¿ok? Entonces, como es mayor, lo sumo. El siguiente número al número actual, el 5, es mayor al 1, por tanto, el 1 se lo resto al 10, nos quedamos en 9. Y el último número resulta que es 5, por tanto le sumamos a 9, 5 y nos daría 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que sería el resultado esperado. ¿Ok? Por tanto, lo que estoy haciendo ya es convertir perfectamente el número a romano usando la tabla que tenemos. Si ejecutamos ahora, si hago CLS y ejecuto, veo que me da el resultado como 14. O sea que ya puedo quitar el console log que tengo aquí, ya lo hemos entendido sobre la marcha y ya pues podemos ver cómo me saca el resultado de convertir este número a número romano. Obviamente si saco el siguiente, por ejemplo CXX, me va a sacar 120 porque va a sumar la combinación correctamente, pero voy a hacer un console log de ello también. Ok, esto sería 14, luego el 18 sería haciéndolo así, XV palito, 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 ok, por ejemplo, me va a sacar el número tal cual. Bueno, pues hasta aquí la prueba técnica de hoy, espero que te haya gustado, creo que ha sido bastante interesante y bueno, si queréis más pruebas técnicas en el canal, pues pedírmela en los comentarios, pero si no quieres esperar a la próxima prueba técnica, te dejo aquí abajo ya en la descripción del vídeo un enlace para el nuevo curso Máster en Pruebas Técnicas, donde tengo más de 70, ojo, 70 nuevas pruebas técnicas totalmente exclusivas, más de 70 ejercicios de código que aparecen en entrevistas para el puesto de programador. Los ejercicios son totalmente aleatorios y esa es la magia que tiene también, porque en la vida real los ejercicios también son aleatorios, muchas veces ni siquiera son tan difíciles, pero requieren de lógica, de pensar y de habilidades y sobre todo estar entrenados para poder resolver estas pruebas técnicas. Así que no te lo pierdas, link en la descripción, lo tienes rebajado al máximo con un cupón aplicado desde ese enlace para que te salga baratísimo, así que aprovecha, apúntate y nos vemos ahí en el curso para resolver más de 70 pruebas técnicas aplicadas desde cero y paso a paso. Espero que te guste mucho el curso y nada, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.